Las 4:30 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine. Aquí arranca nuestro programa de hoy en miércoles. Si nos están viendo en directo en la 8, les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde. Si nos están viendo a través de nuestra página web, lo mismo les digo. Y después puede que nos estén viendo por la noche las redifusiones que realizamos en esta casa o en diferentes canales como nuestros perfiles de redes sociales o plataformas como YouTube. Nosotros les proponemos una serie de temas. Lo que queremos es que ustedes los sigan desde el lugar y la hora que quieran. Hoy vamos a hablar bastante de la conmemoración del 23 de abril desde los dos puntos de vista que se dan cita en esta fecha. Por un lado, la feria, el día del libro. La feria seguro que aparece también, pero el 23 de abril, como saben, es el día del libro. El año pasado no se pudo celebrar, pero este año los libreros vuelven a salir a la calle para celebrar el día del libro con descuentos especiales, con restricciones también en cuanto al aforo para asegurar la seguridad precisamente de todos los asistentes. Todos esos detalles nos los va a contar el presidente de la Asociación Provincial de Libreros, Álvaro Manso. Hablaremos también de la otra faceta de este 23 de abril, el día en el que se conmemora la batalla de Villalar, este año con una efeméride muy especial. Se cumplen 500 años de la guerra de los comuneros que terminó en la batalla de Villalar. Queremos ponernos en ese contexto histórico y sobre todo desde Burgos. ¿Qué posición tenía Burgos en aquel momento respecto a la guerra de los comuneros? Porque fue una de las ciudades pioneras en el levantamiento. Vamos a consultar a una experta, Cristina Borreguero, para hablar tanto de ese contexto histórico como de los actos conmemorativos de ese quinto centenario. Hablaremos también de San Juan del Monte, que un año más no puede celebrarse, pero el espíritu sanjuanero está intacto. Nos lo va a demostrar el presidente de la Cofradía de San Juan del Monte, a quien vamos a saludar enseguida en 8 Magazine y que nos va a contar pues, qué les ha llevado a tomar esta decisión, algo que comprendemos perfectamente, cómo se desarrolló el año pasado y en qué situación está ahora mismo la Cofradía. Nos ocuparemos también, como cada semana, de los reportajes que vemos en Sal y Luz de la mano de Luis Ángel Rozas y además estaremos en directo con Gerardo de Mateo contando pájaros. ¿Qué les parece? Todo eso va a ocurrir hoy en 8 Magazine. Comenzamos con nuestra primera entrevista que nos saca un miércoles más a la provincia. Global Color les ofrece este espacio. Son las 4:33 minutos y saludamos en este punto a nuestro primer invitado, que es el presidente de la Cofradía San Juan del Monte, Álvaro de Gracia. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Álvaro, tenemos que, bueno, ya saben todos nuestros espectadores que habéis anunciado, después de una reflexión también con el Ayuntamiento de Miranda, pero estas fiestas de San Juan del Monte las organiza la Cofradía y es, por lo tanto, quien toma la decisión última, que este año tampoco se van a poder celebrar. Y bueno, nos imaginamos los motivos, pero me gustaría que nos los explicases tú. Al final, cualquier cita multitudinaria, pues no es oportuno realizarla, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, hemos visto todos cómo festividades de localidades próximas de nuestro entorno, incluso localidades lejanas, ¿verdad? El Rocío, que se celebra coincidiendo con este San Juan del Monte, también se ha suspendido, pues han ido cayendo unas y otras. Y es que es lo lógico. Pues actos sociales que están caracterizados por la concentración de personas, por el no respetar la distancia social y por estar juntos los unos con los otros, pues tienen poca cabida en la situación de crisis sanitaria que ahora mismo estamos atravesando. Lo cierto es que no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar el 24 de mayo, que es cuando se celebrarían las fiestas de San Juan del Monte. No sabemos si habrá estado alarma, si no habrá estado alarma, si la Junta habrá establecido pues, medidas de restricción del contacto social, pero nosotros, más que por leyes, nos regimos por el sentido común y lo que hemos aprendido, ¿verdad?, toda la ciudadanía durante este último año es que a este virus no hay que aproximarse, hay que tener cautela, hay que mantener la distancia social y consideramos que la celebración de las fiestas de San Juan del Monte en las circunstancias en las que nos encontramos sería una auténtica irresponsabilidad. Álvaro, yo creo, es una sensación que me gustaría que me confirmases tú, que este año
estamos más preparados para entender una decisión como esta, es que el año pasado que estábamos un poco impactados. ¿Cuál ha sido el feedback que habéis recibido de vuestros cofrades y de los mirandeses en general? Mira, te voy a decir la verdad. Yo creo que en Miranda todos los ciudadanos, todos los mirandeses, todos los sanjuaneros teníamos asumido desde primeros de año que se iban a suspender las fiestas de San Juan del Monte, porque es que todos estábamos viendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Los niveles de riesgo en los que se encontraba la provincia y las medidas de distanciamiento social que habían pautado las autoridades sanitarias. La celebración de las fiestas era totalmente inviable. Pero la Cofradía de San Juan del Monte se encontró con un reto el año pasado. Nos encontrábamos en una situación en la que estábamos todos en casa. Hay que recordar que cuando se van a celebrar las fiestas de San Juan del Monte, empezaba eso que de forma ampulosa se denominaba el plan de transición a la nueva normalidad, y que había la fase 1, la fase 2, la fase 3, que estábamos esperando. Yo creo que era los jueves cuando la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León pues anunciaba la liberación de medidas para unas localidades sí, para otras no, en función de los parámetros que se iban siguiendo. Y la Cofradía de San Juan del Monte el año pasado tenía un reto, que era que aquellas personas, aquellos sanjuaneros que estaban en su casa, que estaban confinados, que no podían salir, o que al menos si se salía, no se salía con la libertad que tendríamos en otros momentos, pues pudieran rememorar momentos sanjuaneros, vivir la fiesta de otra forma distinta y recordar esas buenas experiencias, divertidas experiencias que habían tenido en años anteriores. En este año, en cambio, esa circunstancia ya no se da. Todos hemos aprendido a convivir con el virus, todos hemos aprendido a mantener las medidas adecuadas, ¿verdad?, para la protección sanitaria durante todo este tiempo, y la verdad es que como te decía al principio, la idea de la suspensión de las fiestas o de la no celebración de las fiestas era algo que tenía asumido toda la ciudadanía mirandesa. Estamos viendo en este momento, a la vez que charlamos contigo, Álvaro, imágenes que se compartieron el año pasado porque decidisteis, para mantener el espíritu sanjuanero, como os gusta decir a vosotros, pues se hicieron diferentes iniciativas, todas en formato online. Como bien apuntabas, las circunstancias el año pasado eran completamente diferentes porque estábamos confinados, aunque seguimos en situación de pandemia. Sí. Ahora tenemos cierta libertad de movimientos. Entiendo que eso puede implicar algún riesgo, es decir, hay que ser más responsable que nunca para que, a pesar de que podamos salir, pues no se vaya al monte ese día, ni se hagan celebraciones, aunque sean íntimas, ¿no?, aunque sea en el entorno familiar, porque al menos de momento estamos hablando hoy, día 21 de abril, no sabemos dentro de un poco más de un mes cómo estarán las cosas, pero hoy tenemos que llamar de nuevo a la responsabilidad. Efectivamente. Mira, el año pasado sí que promovimos distintas iniciativas teniendo en cuenta que las medidas de protección sanitaria estaban perfectamente adoptadas por todos, porque no podíamos salir de nuestros domicilios. Este año el reto es mucho más complicado, porque nos encontramos con que hay total libertad de movimiento, salvo los confinamientos perimetrales y las limitaciones propias del toque de queda, y perfectamente podríamos salir todos y estar en la calle. Y eso precisamente es lo que hay que evitar, ¿no? Entonces nosotros hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que, en primer lugar, el lunes 24 de mayo se abstengan de subir al monte. La verdad es que el monte es un entorno ideal, pero mira, los mirandeses tenemos un tesoro con el monte de San Juan y lo tenemos 365 días al año. Todos subimos pues varias veces al mes al monte porque nos encanta pasear por allí. Bueno, pues podemos seguir haciéndolo, pero no, por favor, el 24 de mayo. Y del mismo modo, durante ese fin de semana en el que habrían de celebrarse las fiestas de San Juan del Monte, lo prudente es que continuemos con nuestras labores ordinarias. No vamos a decir que todo el mundo se quede en casa, pero que salga pues para lo que salimos habitualmente un fin de semana normal. Es una pena, a todos nos gustaría celebrar las fiestas de San Juan del Monte, pero también los mirandeses tenemos a San Juan del Monte en nuestro corazón, tenemos el recuerdo de las fiestas, tenemos las iniciativas digitales que promovimos el año pasado y las que promoveremos este año, pero tenemos que abstenernos de evitar de llevar
a cabo la concentración de personas y de realizar actividades que pudieran poner en riesgo la vida propia y la vida de los demás. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, todos los ciudadanos, la población mundial, durante este último año. En concreto, para lo que se refiere a la población de Miranda y para los turistas que podrían acercarse aquí, pues el mensaje es que no hay que tirar la toalla. Afortunadamente estamos ya al final del camino. Parece que ya estamos viendo la luz, ¿verdad? Parece que los índices de vacunación cada vez son más altos. Pues ¿por qué en estos pocos días, estas pocas semanas que nos quedan para recuperar el restablecimiento de esa situación de normalidad, vamos a poner en riesgo la salud propia y la salud de los que más queremos, ¿verdad? De los que más tenemos cerca? Entonces, desde luego que un llamamiento a la responsabilidad de todos y en la convicción de que el año que viene ya con seguridad sí que podremos volver a celebrar esas queridas fiestas de San Juan del Monte. Hasta que llegue ese momento, Álvaro, lo cierto es que habrá citas online, como acabas de decir, igual que se hicieron el año pasado y que están todavía, que puede bucear cualquiera de nuestros espectadores en vuestros perfiles de redes sociales, el de la cofradía en Facebook, por ejemplo, y ver los vídeos del año pasado. Cuando se acerque la fecha, si tenéis previsto realizar algo nuevo, me gustaría mucho que volviésemos a charlar para acercarse a nuestros espectadores, pero sí me gustaría, antes de despedirnos, que nos cuentes cómo ha sido este año, Álvaro, porque yo recuerdo muy bien la conversación respecto a San Juan del Monte del año pasado y estábamos todos un poco impactados, ¿no? Todavía y por el efecto de la pandemia. Ya hemos repasado todo eso, pero al final una cofradía como la vuestra, seguramente con el mayor número de cofrades de toda la provincia, una de las más importantes de la provincia, sin duda ninguna, ha pasado todo un año y la cofradía se mantiene. ¿Cómo ha sido la actividad de este año o cómo se alimenta el espíritu sanjuanero sin poder hacer la mayoría de las actividades que hubieseis hecho en circunstancias normales? Bueno, en primer lugar, la sede de la cofradía ha continuado abierta al público. Te sorprendería la cantidad de gente que se acerca a las instalaciones sanjuaneras, pues a preguntar por una foto, a preguntar por un libro, a preguntar por una revista que salió en tal mes y que salía una fotografía o un artículo de un familiar o de un amigo. Entonces la cofradía ha estado viva, pues en Navidad a distribuir la lotería navideña, que ya es típica de la cofradía de San Juan del Monte, y hemos continuado con nuestra oferta cultural, por decirlo así. Mira, lamentablemente alguien me decía estas Navidades que parecía que el Facebook de la cofradía se había convertido también en una página de esquelas, porque lamentablemente hemos tenido que asistir a la pérdida de sanjuaneros y mirandeses muy, muy queridos y que se han esforzado mucho por la fiesta. Pues dentro de la tragedia y hacemos un recuerdo a todos ellos, pues también esas circunstancias han servido para unir al espíritu sanjuanero. La cofradía, pues bueno, pues mira, ha demostrado con la pandemia que está más viva que nunca. Teníamos 11.000 socios el año del centenario, lo cual era una barbaridad porque lo constituía probablemente una de las asociaciones más numerosas, no solamente de la provincia, sino de la propia comunidad autónoma. Bueno, pues en este año de la pandemia te puedo decir que los socios han alcanzado los 8.000, que es una cifra también extraordinaria. Son 8.000 mirandeses que han dicho, bueno, vale, no se celebran las fiestas, este año tenemos que hacer un parón, pero nosotros seguimos siendo miembros de la cofradía de San Juan del Monte, nosotros queremos seguir participando con esta asociación que es una parte del alma de la ciudad de Miranda, ¿verdad? Entonces hay que demostrar nuestro agradecimiento a todos los mirandeses, que son además los que han permitido que la cofradía de San Juan del Monte se haya sostenido económicamente durante todo este año 2020, en el que nos han registrado pues ingresos ordinarios, pues salvo la subvención del Ayuntamiento de Miranda de Ebro y las colaboraciones de CaixaBank y de Hipermercado Leclerc. Estupendo, pues Álvaro, espero volver a saludarte pronto con buenas noticias. Sabemos que este año no habrá fiestas, pero eso no significa que no recordemos el espíritu sanjuanero. Así que muchísimas gracias por la conversación. Nos vemos pronto. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. A ustedes les dejamos ahora con la previsión meteorológica, que va a ser muy importante de cara a la próxima cita, el Día del Libro, que como siempre se celebrará el 23 de abril y que este año sí podremos celebrar en la calle. Nos ocupamos de la información meteorológica con nuestro experto Daniel Angulo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo.
Ayer por la tarde se fueron formando nubes de desarrollo vertical, como vemos en esta foto, que luego al final de la tarde y principio de la noche dejaban hasta 17 litros en la capital. Y en la imagen de satélite Meteosat vemos cómo abundaba la nubosidad en toda la península ibérica, aunque se alternaba con claros en algunas zonas, una muestra de lo inestable que está siendo esta última semana completa del mes de abril. Y en la situación prevista para mañana a mediodía vemos cómo siguen las bajas presiones y el aire frío en capas altas de la atmósfera, y una borrasca además aún está lejos pero se está formando en el Atlántico. Mañana seguiremos con este régimen de chubascos, ambiente inestable. Los chubascos se darán sobre todo por la tarde y afectarán principalmente al oeste y sur de la provincia e irán acompañados de tormenta. Pero concretando ya más para nuestra provincia, para este jueves 22 de abril, víspera de fiesta. En el norte estará algo nuboso por la mañana, luego por la tarde crecerán nubes de desarrollo que podrían dejar algunos chubascos, pero débiles y más dispersos. Las temperaturas bajan con respecto a hoy, las máximas estarán sobre 16-17 grados, las mínimas también sobre 7-8 grados, igual que hoy. Por el este, por la Bureba y en la cara norte de la sierra también tendremos lluvias por la mañana y luego por la tarde algunos chubascos con tormenta en la cara norte de la sierra. Temperaturas máximas sobre 16 grados y mínimas de 7. Centro y oeste de la provincia, lluvias débiles por la mañana, que luego irán cediendo ya por la tarde. Quizás podría surgir algún chubasco, sobre todo en el suroeste, que podría ir acompañado de tormenta, pero ya menos intensos que hoy. Máximas que bajan, se quedarán sobre 15 y 16 grados, mínimas sobre 7. En la mitad sur y sobre todo en el Valle del Duero es donde hay más probabilidad de tormentas por la tarde, con temperaturas máximas en Aranda sobre 17 grados y mínimas entre 7 y 8. También en la sierra tendremos posibilidad de algunas tormentas por la tarde, aunque ya menos intensas que estos días de atrás. Mañana en Burgos capital, lluvias por la mañana que luego irán cediendo por la tarde y por la noche nieblas, con temperaturas máximas más bajas que hoy. El viernes será el único día que no tengamos lluvias de esta semana y además el ambiente será agradable puesto que subirán las temperaturas. El sábado también ambiente primaveral con algo de lluvia por la tarde y el domingo más lluvias. Y si días atrás veíamos cómo estaba el río Duero, también en estas fotos vemos cómo está el río Arlanzón a su paso por la ciudad, con los árboles que lo rodean, también ya con hojas. Enseguida nos ocupamos de las conmemoraciones del 23 de abril, pero antes vamos a detenernos en nuestra cita semanal con Luis Ángel Rozas y Sally Luz. Hoy vamos a conocer cómo funciona la diócesis. ¿Saben ustedes lo que es un arciprestazgo y qué funciones desempeña? Se lo contamos en este reportaje. El gobierno de una diócesis se articula en torno al obispo y al equipo que éste nombra para gestionar cada una de las áreas del organigrama de funcionamiento. Se compone de órganos colegiados y unipersonales, divididos en consejos, vicarías y delegaciones diocesanas que se encargan de que todo funcione correctamente. Este organigrama se centraliza en el arzobispado, pero también existen otras estructuras a lo largo de todo el territorio. La diócesis tiene una serie de servicios pastorales para todos los cristianos, para todas las comunidades, que es lo que llamamos las delegaciones diocesanas. Pero después también está vertebrada o dividida en diversas porciones, diversas comarcas, diversas agrupaciones de parroquias. Eso es lo que llamamos arciprestazgos, ¿no? En concreto, en la diócesis de Burgos somos 11 arciprestazgos actualmente. Quizá para entenderlo un poco mejor podemos pensar también en cómo nos organizamos civilmente, ¿no? Hay una provincia que es Burgos, tiene una serie de servicios para toda la provincia. Pero después hay municipios, o un pueblo o un conjunto de pueblos que forman un municipio. Es lo más cercano al ciudadano, ¿no? Donde se prestan los servicios más básicos. Eso sería el equivalente en la Iglesia a una parroquia. Parroquia es la iglesia, pues la más cercana, la de tu barrio, la de tu pueblo. Y después hay unas estructuras intermedias, ¿no? Al servicio de las pequeñas, al servicio en este caso sería de las parroquias. Los arciprestazgos serían, valga la comparación, como esas mancomunidades o como esas comarcas que prestan una serie de servicios comunes a los núcleos más pequeños que son las parroquias.
Hoy vamos a conocer algo más acerca de esa estructura intermedia, el arciprestazgo, cuyo cometido es atender las necesidades de un conjunto de parroquias que están ubicadas en una zona concreta. Una diócesis, Burgos, 1003 parroquias, algunas muy grandes y otras muy pequeñitas o casi desaparecidas, y 11 arciprestazgos, que es la forma de organizarnos esas parroquias y de poder llevar adelante más eficazmente la tarea evangelizadora. Los arciprestazgos de algún modo responden a lo que son las comarcas naturales, ¿no? En cierto modo. Hay 3 en la ciudad, está el arciprestazgo de Gamonal, que es fácilmente identificable, y después el resto de la ciudad va dividido por el río Arlanzón. La zona sur es lo que llamamos el arciprestazgo de Vega y la zona norte el arciprestazgo de Vena, también porque pasa el río Vena por ahí, ¿verdad? Estamos ahora, por ejemplo, en una parroquia, en Quintana Dueñas, que pertenece a un cuarto arciprestazgo, que sería todo el entorno de la ciudad, lo que llamamos el alfoz o el cinturón en un sentido bastante amplio, ¿no? Se llama el arciprestazgo de San Juan de Ortega. Y después ya tenemos otros que son como más definidos en sus comarcas. La Ribera del Duero es otro arciprestazgo, Santo Domingo de Guzmán, el Arlanza, otro, la Sierra, otro arciprestazgo, Ocatirón, que sería la zona de Ureba y más Belorado, Prado Luengo, Amaya, es la zona de Melgar, Villadiego, Castrojeriz, Sasamón, y en el norte estarían, por un lado, Miranda de Ebro, que es la ciudad y los pueblos de la comarca, y las merindades. Esos son los 11 arciprestazgos que componemos esta diócesis de Burgos. Los arciprestes son nombrados directamente por el obispo por un periodo de 3 años, tras escuchar las propuestas formuladas por el resto de sacerdotes de ese arciprestazgo. Dichos órganos también cuentan con representación en el Consejo de Pastoral Diocesano para poder trasladar las necesidades de cada uno de ellos al arzobispado. El arcipreste es, en cada uno de los lugares, un sacerdote que está en alguna de esas parroquias, que es propuesto por los sacerdotes de ese arciprestazgo, es decir, se hace una votación cada 3 años, se propone quién quieren los sacerdotes que sea el que les coordine, el que les anime, el que les sirva, y después el nombramiento lo hace el obispo, es decir, el obispo recoge la opinión de ese arciprestazgo, de los sacerdotes, y nombra al arcipreste por 3 años. Hay, por tanto, 11 arciprestes en Burgos, uno por cada arciprestazgo, y durante el año los arciprestes nos reunimos o se reúnen con el obispo 5 veces. Es lo que llamamos el colegio de arciprestes. 5 mañanas en el año compartimos entre los diversos arciprestazgos y con el obispo pues la vida de cada sitio, las preocupaciones, analizamos algunas cosas de futuro, vemos un poco aquello en lo que la diócesis debería caminar más unida, ayudando a las parroquias. Es decir, el obispo escucha el parecer de quienes los sacerdotes han propuesto como sus animadores, sus coordinadores. El Consejo Pastoral Diocesano es un órgano consultivo en torno al obispo que tiene representantes sacerdotes, religiosos y laicos. Lo que hacemos es pues aportar nuestras opiniones, coordinar actividades y bueno, pues decidir un poco cómo va a ser la pastoral de la diócesis. Desde cada arciprestazgo hay un representante que es el arcipreste y un laico, que en mi caso pues soy yo. Aparte de los arciprestazgos, pues también está representado en ese consejo pues todas las delegaciones diocesanas, diferentes movimientos laicales, asociaciones y bueno, y también algunos miembros elegidos pues por voluntad del obispo. Y vamos a conocer un caso práctico, cómo es el funcionamiento y qué actividades organiza uno de esos 11 arciprestazgos, el de San Juan de Ortega. Surgió en el año 2019 tras la fusión de 2, el antiguo, que ya llevaba el nombre de ese santo jacobeo, y el de Ubierna-Urbel. Su ámbito de actuación se extiende por todo el alfoz de Burgos, pero abarca también a otros muchos núcleos de población con realidades muy diferentes. Comprende pueblos del alfoz de Burgos y otros pueblos mucho más pequeños de la zona centro de la provincia, pues es muy variopinto, ¿no? Por un lado están los 10 pueblos grandes del alfoz, que pueden tener en torno a 18.000 habitantes, con gente joven, muchos niños. Y por otra parte son los pueblos nuevos, que digo yo, porque se están recreando. Y están los pueblos antiguos, pequeñitos, abandonados, iba a decir, o sea, muy despoblados, que son 270 y que en total tendrán unos 5.000 habitantes. Por eso, como digo, es muy diferente. ¿Cómo nos organizamos? Pues lo primero,
lógicamente, fueron el equipo de sacerdotes. Somos 37 sacerdotes en el arciprestazgo. Y después, pues, contar con quienes, con los laicos, que son la mayoría de quienes componen el arciprestazgo. Y uno de los primeros pasos fue la creación del Consejo Pastoral Arciprestal, que es el encargado de coordinar un poco la vida del arciprestazgo, ¿no? Y en ese Consejo Pastoral Arciprestal pues se encuentran representantes de los sacerdotes y representantes de los laicos de las distintas zonas de este arciprestazgo. Y también de los religiosos, porque en nuestro arciprestazgo pues hay 3 monasterios de clausura, los cistercienses de San Pedro de Cardeña, las benedictinas de Palacios de Benaver y las clarisas de Bevar del Cid, y también las Hijas de la Caridad, que están en Rabé de las Calzadas. Entonces, el Consejo Pastoral Arciprestal es el que programa anualmente las actividades que hacemos a nivel de arciprestado. Los laicos estamos llamados a participar dentro de la parroquia, estamos enraizados en las parroquias. Unos somos catequistas, otros son agentes de Cáritas, otros son pues los que coordinan las celebraciones litúrgicas. Y dentro de todo el conjunto de agentes de pastoral, que somos los laicos en las parroquias, pues también hay un representante, que en el caso de mi parroquia soy yo, que estoy en el Consejo Arciprestal. Allí desde ese consejo pues llevamos todas las inquietudes de la parroquia, llevamos nuestras necesidades y llevamos pues todo aquello que queremos compartir con otras parroquias parecidas a nosotros, y llevamos pues lo que hacemos, lo que sentimos y lo que necesitamos también. Yo creo que un cristiano y por ende una parroquia no tiene que tener sus puertas cerradas, sino al contrario, tenemos que tener siempre las puertas de nuestra parroquia abiertas y ver las realidades de otras parroquias que están a nuestro alrededor y el conjunto del arciprestazgo, ¿no? Entonces somos partícipes de todo ese proceso y de los consejos también arciprestales. Y una última estructura del arciprestazgo también muy importante son las 4 comisiones que estamos creando, sobre todo este año de pandemia, donde otra serie de actividades no se pueden realizar, que son las nucleares de la fe cristiana, es decir, la de catequesis y anuncio del Evangelio, la de compromiso y cáritas, la de liturgia o celebración, y también la comisión de comunión. ¿Por qué? Porque una de las necesidades más grandes que tiene ahora mismo este arciprestazgo pues es precisamente ese ir creando esta identidad en medio de parroquias tan distintas. La riqueza del arciprestazgo es precisamente su gente, y en una parroquia puede haber, como dices tú, una coral que puede compartir con otras parroquias. Nosotros, y también la de Quintana Dueñas y la de Carreñadijo, pues hemos ido a muchos pueblos a participar con ellos en sus celebraciones religiosas. Nos juntamos también muchas parroquias del arciprestazgo en Navidad y compartimos pues villancicos. 11 arciprestazgos para agrupar a las 1003 parroquias que componen la diócesis burgalesa, un vasto territorio con necesidades distintas que disponen de estos órganos para intentar hacer comarca y para poder llevar su voz hasta el arzobispado. Las 4:58, seguimos en directo en 8 Magazine y nos vamos a ocupar ahora de un tema que les va a gustar mucho por todo lo que implica, pero sobre todo porque para mí tiene cierto aroma a normalidad, y eso es algo que agradecemos mucho. Vamos a celebrar el Día del Libro el próximo viernes, casi en circunstancias normales. Álvaro Manso, presidente de la Asociación Provincial de Libreros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Casi en circunstancias normales. El año pasado no se celebró, estábamos confinadísimos, pero este año se va a parecer mucho a un Día del Libro cualquiera, ¿no? Sí, simplemente con las medidas que exigen la pandemia en la que estamos y la situación en la fase en la que estamos, pero estamos en la calle, llevamos los libros a la calle, ocupamos la Plaza Mayor llenándola de libros. Hay 14 libreros de Burgos que van a llevar las novedades, las múltiples novedades que hay.
y nos vamos a ver con los lectores y en la calle. Bueno, creo que ya es fiesta. Eso es. Ya es una fiesta, ¿no? Es una cita que estaba muy consolidada en Burgos ya y que, bueno, tenía todos los ingredientes para poder realizarse. Estoy segura de que no ha sido fácil, como no es fácil ningún año, y especialmente, pero es verdad que primero se va a hacer y después con las mismas medidas que estáis llevando a cabo, por ejemplo, en vuestras librerías, Álvaro, ¿no? Más o menos las normas de seguridad que marca esta circunstancia, llevadas además a un escenario exterior que sabemos es más seguro y punto. Sí, bueno, al final hay un control de aforo, unas medidas higiénico-sanitarias que tenemos que tener, unas distancias que hay. Realmente, bueno, esas son las medidas principales, aparte de luego del montaje o no de una ocupación de suelo público, y lo demás, bueno, yo creo que es algo que todo el mundo conoce, que va a llegar allí, a nadie vamos a tenerle que explicar exactamente lo que hay que hacer, es lo único, pues cuando el aforo esté lleno tendrán que esperar un poquito, pero quiero decir que en realidad es algo que ya es natural, no sé si es normal, pero sí que es natural para todos nosotros, ya sabemos cómo tenemos que... Y estamos conviviendo en las librerías de alguna manera en circunstancias parecidas, con un aforo reducido, utilizando las medidas higiénicas, etcétera. Bueno, yo creo que en ese sentido muy bien, y la ventaja que estamos al aire libre y creo que, toquemos madera, no va a llover mucho. No, fíjate, mañana nos lo va a aclarar Daniel Angulo, que estará aquí más o menos a estas horas y ya hace una previsión, ya sabes, detallada de las jornadas, pero... por lo que nos viene contando en los días anteriores, precisamente el 23 va a ser un paréntesis en todas estas jornadas de lluvias que vamos a tener antes y después, así que el tiempo también va a ser bueno. Álvaro, y ahí celebración del Día del Libro en forma de descuentos, como siempre, únicamente en esa jornada, y desde hace algunos años se unen también las flores a los libros en esa jornada, ¿no? Desde hace ya bastantes, no recuerdo si 5 o así, creo recordar, con la colaboración con Flojabur, con la Asociación de Floristas, hacemos un poco ese guiño, ¿no? Ese guiño de la flor y el libro, pero que yo creo que además se maridan muy bien, casan muy bien en las dos cosas. Y de hecho, bueno, suele funcionar muy bien. A veces lo que ocurre es que se agotan las flores que son capaces de llevar los floristas a la Plaza Mayor, con lo cual yo creo que está muy bien recibido por parte de los lectores eso de acompañar los libros y esas novedades a esa flor, ¿no? Y yo creo que en esa idea del concepto de regalar, ¿no? De comprar no solo para uno mismo, sino para regalar, lo cual que me parece que abunda en esa idea que percibimos en Navidad y casi en cualquier momento del año, en el que bueno, el libro es considerado un buen regalo, ¿no? Cuando alguien quiere hacer un buen regalo puede pensar en un libro, ¿no? Eso yo creo que es importante y eso lo vemos también a lo largo del año. Cada día vemos cómo nuestros rollos de papel de regalo van bajando rápidamente, ¿no? De alguna manera se está, yo creo que consolidando esa idea de qué buen regalo es un libro, ¿no? Eso yo creo que es así. El día 23 de abril es jornada festiva, además en la comunidad, como todos nuestros espectadores saben bien, así que es un día para disfrutar en la calle. Os vais a citar con todos los lectores a partir de las 11:30 de la mañana en un horario ininterrumpido hasta las 8 de la tarde y con descuentos, flores y muchos libros. Álvaro, ¿qué títulos nos vamos a encontrar? Porque este ha sido un año... no sé si, seguramente por efecto de la pandemia, tú me lo vas a explicar mucho mejor, ha habido lanzamientos que se han ido retrasando. Habitualmente, en otras circunstancias fuera de la pandemia, alrededor del 23 de abril se concentraban también los lanzamientos porque Sant Jordi es una de las citas más importantes para los libreros y sobre todo para los escritores. En fin, había muchas circunstancias mirando al 23 de abril, pero además este año, como se han retrasado los lanzamientos, ¿se han concentrado más o no? Bueno, se ha concentrado más estamos un poco en un periodo de lanzamiento desde que se terminó el confinamiento, casi estamos en un lanzamiento de novedades. ¿Por qué? Porque a la producción ya planificada de un año y del siguiente, que se planifica con más de 2 años, para los editores planifican sus libros con más de 2 años. Digamos que ese periodo de confinamiento que a todos hemos sufrido también ha servido para que los autores adelanten proyectos. Entonces esto ha generado de alguna manera una superoferta
y yo creo que de calidad, o sea, en el sentido no de cantidad, sino de calidad. Entonces, la mayoría de los autores casi han unido un libro con otro, porque han tenido un periodo en el que no han hecho otra cosa más que escribir, estando en sus casas. Bueno, muchos han hecho alguna intervención de manera virtual, pero estaban en sus casas, con lo cual esto ha generado una superproducción, independientemente de lo que ya estaba planificado, con lo cual tenemos un montón de ofertas. Tenemos autores que tienen sin presentar, porque no ha habido espacio, de alguna manera, 2 libros. Eso ocurre mucho. Entonces, claro, ellos mismos, digamos, se han autoprogramado en contra de sí mismos, pero no es así, es que en realidad, bueno, ese periodo les ha dado para concebir otro libro, ¿no? Con lo cual creo que la oferta es riquísima. Tenemos de todo tipo. Y muy importante, y algunos lanzamientos muy importantes. Estoy pensando en Jesús Carrasco, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los escritores más esperados, que además no creo que se le junten 2 trabajos nunca Jesús por ejemplo. Sí. Y de hecho ha cerrado un trabajo, Llévame a casa, muy recomendable, por cierto, por cómo está escrito, por lo que significa para mí de vuelta de ese Jesús que teníamos en la cabeza con Intemperie, en estilo me refiero, y digamos, en esa manera de escribir precisa, pero también en el tema que trata, ese tema que yo creo que es en el que ha habido más cosas, ha habido muchos más libros en este momento, que es ese cuidado de los hijos hacia los padres, en esa segunda manera de alguna manera de acercarse a la familia. Yo creo que es también un análisis de un momento en el que vivimos, ¿no? Y de que igual no se había tomado desde el punto de vista de la novela, y yo creo que en ese sentido está muy bien hecho. Pues por ejemplo Jesús, pero es que ha aparecido Javier Marías, Mendoza, Javier Cercas, creo que tenemos autores. Fíjate, algunos de los que he dicho, yo les pondría como ejemplo así de ese ramillete selecto, ¿no? Dices, bueno, es que no es fácil. Javier Marías tarda muchísimo tiempo en escribir libros, porque además, bueno, también tiene una manera muy particular, y yo creo que es un hombre también lo hace de manera concienzuda, y esto se nota en ese Thomas Nevinson. Es una especie de, bueno, no, es una continuación de Berta Isla, pero es un libro muy potente. Pero el libro de Cercas, que también de alguna manera es una continuación de los personajes de Terra Alta, también es un libro muy potente en sí mismos, quiero decir, tienen una identidad propia, avanzan, o sea, continúan la idea de otros libros, pero tienen identidad propia. Y yo creo que son librazos en realidad. Pero es que luego todos los autores que más o menos normalmente tienen un libro al año o cada 2 años, están ahí. Se acaba de publicar el último de María Dueñas, que ha salido hace 2 días. Bueno, en realidad lo difícil es elegir en este caso, ¿no? Bueno, eso es una gran noticia también. Álvaro, además de la oferta, hemos hablado en este último año en diferentes ocasiones. Recuerdo muy bien, por ejemplo, la conversación que tuvimos justo hace un año respecto a la no celebración del Día del Libro. Ya entonces nos hablabas de lo que era una incipiente plataforma, para que nuestros espectadores nos entiendan, el Amazon de los libros local. Y eso, que entonces era un proyecto incipiente, se ha convertido en un referente para lectores y libreros. Este ha sido un año raro en muchos sentidos, complicado, pero que también nos ha dejado algunas cosas buenas, como la plataforma Todos Tus Libros, por ejemplo. Yo creo que todostuslibros.com, que surge en esa época, de alguna manera, pues fíjate, recuerdo que empezaba con 30.000 usuarios, está llegando a los 190.000, ha generado 1 millón de euros en ventas, cosa que es increíble para las librerías. Al final es la fuerza de que se unan las librerías independientes, de alguna manera, en un solo lugar, ¿no? De hecho, fíjate qué cosas son curiosas, que al final esa unión, el primer día, ya se había convertido en la mejor plataforma de libros, no porque funcionara mejor o peor, que eso lo tienen que decir al final los usuarios, sino porque ya tenía la disponibilidad más alta que había, ¿no? Porque era sumar los fondos de las 800 librerías que formaban parte, con lo cual ha sido muy bien recibida, y eso que ahora vamos a poder empezar, digamos, a ver toda la dimensión de lo que es esa plataforma, porque la plataforma está concebida
más allá de una plataforma de venta en Internet, sino cómo quieren los libreros vender. Es decir, los libreros quieren vender porque te recomiendan libros, porque además cuando quieres ver un libro vas a poder ver la presentación que se está haciendo en una librería, porque va a existir una comunidad lectora que opina sobre los libros, no solo los libreros, sino también no vamos a poner estrellitas a los libros, sino que vamos a decir qué nos parecen o qué, bueno, tenemos un concepto diferente de venta y yo creo que eso se va a ver a lo largo del tiempo en todos tus libros. Es un proyecto potente, es un proyecto que a través de CEGAL, que es un poco la asociación que reúne a todos los gremios, se va a llevar, por ejemplo, a esos proyectos europeos que tanto se hablan ahora, ¿no? Y que va a ser un proyecto de desarrollo para las librerías y para afianzar las librerías, con lo cual, bueno, creo que es un proyecto ilusionante y que ha sido muy bien recibido, ¿no? ¿Tendremos feria del libro este año, Álvaro? Pues yo espero que sí. Tenemos intención de que sea en otoño porque hemos planificado no una feria, pero sí cómo vamos a actuar en este, dado que hemos aprendido de 2 ferias que no hemos podido celebrar el año pasado, y entonces vamos a buscar el hueco de tener un mes y medio de certidumbre de que vamos a poder llegar de alguna manera, cosa que ahora no puede ser, pero creemos que en otoño sí que vamos a poder vislumbrar ahí un horizonte de un mes y medio, y en ese tiempo creo que somos capaces de montar una feria y celebrarla. Yo creo que será en torno a septiembre-octubre, o eso es la idea que pinta todo esto, por el proceso que llevamos, digamos, de pandemia, por la manera en la que va avanzando, y yo creo que sí que vamos a tener ese espacio, que puede ser octubre-noviembre, pero bueno, quiero decir que la idea es tener ese espacio y en ese tiempo sí que somos capaces de montarla y haremos feria, porque al final es una cosa, yo creo que necesaria. Al final es el encuentro de los libros con los lectores, es poder volcar actividades, ya sabemos cómo tenemos que hacer esas actividades, las podemos hacer en la calle con las restricciones. Bueno, yo creo que vamos a intentar y creo que conseguir que haya feria antes de que termine. Momento vamos a tener un aperitivo con el Día del Libro. Cierto. Que vamos a disfrutar mucho y ya tendremos ocasión de charlar de aquí a entonces. Tengo una curiosidad más. Sé que es difícil de calcular, pero también durante la pandemia hemos hablado mucho tiempo del refugio que han supuesto los libros, la literatura, para pasar ese periodo tan difícil. Había muy buenos datos de tiempo de lectura. ¿Será de las cosas que queden después de todo esto, Álvaro? Según un estudio que se ha presentado, que hicieron los editores durante el tiempo de pandemia y la vuelta, digamos, de ese confinamiento, se aumentó en 1 hora, más o menos aproximadamente, el tiempo que dedicábamos a lectura, pero hemos mantenido media hora después. Es decir, hemos ganado esa media hora que no teníamos. Y es verdad que las librerías recibimos a diario la visita de más gente, de más compra, en el sentido de por cada uno de nosotros, de los lectores que van. Y esto es un reflejo que no solo ha ocurrido en el 2020, sino que está ocurriendo en este primer trimestre que acabamos de terminar del 21. Es decir, se ha producido un crecimiento, un aumento de las ventas y un aumento de la compra individual. Es decir, hemos aumentado la cantidad de libros que adquirimos cada uno individualmente. Esto es un hecho cerrado. Eso se supone que estamos leyendo más, está claro. Muy bien, pues, Sí. pues todo buenas noticias. Tenemos el Día del Libro, estamos leyendo más y tendremos probablemente Feria del Libro, pero no nos vamos a adelantar. Quiero darte las gracias, Álvaro, por habernos acompañado esta tarde. Nos vemos pronto para seguir sumando buenas noticias, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. A ustedes les veo justo después de la pausa para la publicidad. Les vamos a hacer otra propuesta desde el ámbito de la cultura relacionada con la danza y de cara a otra fecha importante también, el 1 de mayo, tras la publicidad.
Estamos de vuelta en 8 Magazine, son las 5:18 y seguimos hablando de cultura desde otro punto de vista. Venimos de hablar de libros, de la conmemoración del Día del Libro. Quiero remitirles a una próxima cita, se lo contamos hoy, para que ustedes conozcan la cita y puedan hacerse con unas entradas y no se pierdan este espectáculo del que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Me acompaña ya a través de una videollamada el coreógrafo y director de la Compañía Ibérica de Danza, Manuel Segovia. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Lo mismo digo. Manuel, les decía a nuestros espectadores que llegaréis a Burgos con vuestro espectáculo El Barbero de Sevilla el próximo día 1 al Teatro Principal, en una gira, Manuel, que bueno, se ha visto interrumpida pues como todas las cosas este año, pero que aún en estas circunstancias está funcionando muy bien por muchos lugares, ¿verdad? Una cita que arrancaba a principios de 2020 con mucho éxito, que se paró, pero que ha retomado su actividad y recala en Burgos el día 1. Efectivamente, estamos, como tú muy bien dices, calentando motores para esta producción que es Fígaro Barbero de Sevilla, una producción que, como bien has dicho, llegará el día 1 de mayo allí a vuestro teatro, al Teatro Principal, un teatro maravilloso. Y bueno, pues estamos encantados de calentar, de empezar un poquito a latir, ¿no? De nuevo. Creo que es importante para la cultura volver a retomar el ritmo, volver a retomar, digamos, la normalidad, por muchas razones, pero también un poco porque creo es absolutamente necesario para la sociedad volver a tener espectáculos en general y bueno y divertidos como este Fígaro que tiene Ibérica de Danza. Vamos a hablar enseguida del espectáculo porque bueno, queremos detenernos en vuestro espíritu como Compañía Ibérica de Danza, que le dais un barniz particular a cada uno de vuestros montajes. Manuel, nuestros espectadores seguramente te conocen a ti personalmente porque tienes una larguísima trayectoria plagada de reconocimientos, además entre ellos el Premio Nacional de Danza a la Creación en el año 2001, pero la lista lo cierto es que es muy larga. Pero esta compañía, fundada en 1993 por ti mismo, Manuel, tiene un carácter propio. Cada uno de vuestros espectáculos, aunque sea sobre una obra pues tan popular como la que traéis a Burgos, tiene una visión propia. Háblanos de eso. ¿Cuál es el punto de vista de Manuel Segovia, de la Compañía Ibérica de Danza, sobre este Fígaro? Bueno, la Compañía Ibérica de Danza ya lleva muchísimos años, como muy bien dices, trabajando sobre diferentes, digamos, formas de entender la danza española, ¿no? Digamos que hemos cogido diferentes ejes que de alguna manera determinan cuál es nuestro estilo, nuestra filosofía, ¿no? Desde el punto de vista de la danza española. En este caso, el Fígaro Barbero de Sevilla está inspirada en la trilogía de Beaumarchais, y tiene un carácter marcadamente ecléptico. Y utilizamos códigos de la comedia del arte, por ejemplo, y de la danza española en su conjunto, tanto la escuela bolera, la danza clásica española o el flamenco, ¿no? Y las músicas que utilizamos pues son Boccherini, Mozart, Rossini, Santiago de Murcia, en una versión además única hecha para nosotros. O sea que es algo realmente interesante porque genera una potente partitura coreográfica. Yo creo que es una de nuestras obras más interesantes por lo ecléctica y por la reunión de estilos, ¿no? Este espectáculo... Sí, perdona, Manuel, ¿querías añadir algo? Adelante, por favor. No, tiene un punto de comedia, como te decía, comedia del arte, con lo cual es muy divertida.
Bueno, eso es un punto más para disfrutar de la obra. Les quería decir a nuestros espectadores que este espectáculo en concreto fue reconocido como el premio Met al mejor espectáculo de danza de Madrid el año pasado. Venís de una gira, como he dicho antes, interrumpida, pero que ha tenido muchas citas. El espectáculo está muy rodado. Eso a los espectadores nos beneficia, ¿no? Claro que sí, un espectáculo cuantas más veces se hace, pues vamos buscando ajustes más finos en los que determinan de alguna manera el fluir de esa obra, ¿no? Yo creo que el espectáculo ha rodado, ha rodado por Holanda con un éxito realmente impresionante, con teatros pues abarrotados, ¿no? Y gente que aplaudía pues a rabiar. Lo que pasa que, bueno, obviamente en esta pandemia los teatros no se pueden llenar como antes, ¿no? Ya sabemos que hay este protocolo tan necesario por otro lado, pero bueno, yo creo que también va a ser un éxito en Burgos. Creo que la gente de Burgos va a agradecer mucho también que se hagan espectáculos en los teatros y que se vayan abriendo poco a poco estas puertas a la cultura, ¿no? De alguna forma acercar la danza, la música al ciudadano, yo creo que es también un antídoto, ¿no? para este virus. Desde luego, es una terapia también para paliar los otros efectos, no los sanitarios en los que no entramos y que son muy serios, pero sí los otros efectos que nos está dejando la pandemia. Y aunque, Manuel, yo no le quiero dar más protagonismo del que ya tiene, por motivos obvios, a la pandemia, sí me gustaría detenerme en las ganas que tenemos los dos lados de reencontrarnos, como acabas de decir, los espectadores, pero también las compañías, para las que el parón de la pandemia no ha sido solo un varapalo a nivel económico, sino también desde el punto de vista artístico. No podíais ensayar, los bailarines, que sois gente muy, muy disciplinada y muy trabajadora, seguramente habéis estado durante todo ese tiempo manteniéndose en forma, trabajando en casa, pero no habéis podido desarrollaros como compañía, que es algo muy importante para el resultado final. Así que sí me gustaría conocer tu impresión desde tu experiencia tan dilatada, además, de cómo llegáis ahora a ese reencuentro. Bueno, es cierto que ha habido muchos cambios en todo este tiempo, ¿no? Llevamos un año reajustando todo lo que son los protocolos, digamos, atendiendo a este virus que nos ha sobrevenido, ¿no? Y además, quiero decir que de alguna manera también hemos aprendido mucho con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los ensayos evidentemente presenciales en el primer año no han sido posibles porque obviamente pues, había una serie de restricciones y evidentemente en una sala de unos metros cuadrados no puede haber tampoco demasiadas personas, ¿no? Una vez que ya los protocolos se activaron y se decidieron algunas medidas, obviamente por seguridad, pues ya sí que fue posible reunirse y fue posible ensayar con menos gente en dos grupos y ir ensamblando de nuevo, poniendo en forma a este Fígaro para su vuelta a los escenarios. Es decir, que yo creo que dentro del panorama que tenemos ahora mismo en España, las compañías de danza ibérica, digamos que yo me siento realmente privilegiado, primero por los bailarines, porque como tú muy bien dices, son muy disciplinados y bueno, pues en estos tiempos tan difíciles adaptarse a los nuevos medios, hacer ensayos por Zoom o a seguir una serie de indicaciones es muy complicado, ¿no? Aunque tenemos pues todos estos medios, ¿no? Pero evidentemente la danza es algo vivo, es algo que es presencial y es muy complicado hacerlo vía Zoom o vía con estas tecnologías, ¿no? Que por otro lado pues aportan muchísimo, ¿no? Y como te digo, pues hemos aprendido a poner en marcha espectáculos o ensayos, en este caso, a través de estas tecnologías, ¿no?
La experiencia ha sido, por un lado, positiva, en el sentido de que hemos aprendido, como te digo, nuevas técnicas, ¿no? Y que pueden aportar mucho en el futuro también a la danza, pero hay una parte también negativa, que es que nunca puede sustituirse como, digamos, de forma física. No se puede, el feedback, la energía que te puede dar un bailarín o las dinámicas de grupo que pueden expresarse de forma presencial, es muy complicado trasladarlas a través de una imagen vía ordenador o vía una televisión, ¿no? Afortunadamente vamos a poder recuperar ese encuentro, que no va a ser ni mucho menos virtual, sino absolutamente presencial, el día 1 de mayo en el Teatro Principal con tu compañía. Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido con antelación. Les recordamos a nuestros espectadores que la cita es el día 1 en el Teatro Principal y que ya pueden adquirir sus entradas por los canales habituales de Teleentradas, la propia taquilla del Principal. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo. De nada, un placer, y allí os esperamos el día 1 a las 7:30. Muy bien, nos vemos en el Teatro Principal. Y a ustedes les vamos a ver después de la pausa para la publicidad. Nos vamos a ocupar de la otra conmemoración del día 23 de abril. Hemos hablado del Día del Libro, pues vamos a ocuparnos del Día de la Comunidad desde el punto de vista histórico, el de la Guerra de los Comuneros. Tras la pausa. Continuamos en 8 Magazine ocupándonos de la otra faceta del 23 de abril. Ya saben que es jornada festiva, es el Día de la Comunidad, en el que se conmemora la batalla de Villalar. Ese fue el fin de una guerra, el levantamiento de los comuneros, que cumple una importantísima efeméride, su 500 aniversario. Así que vamos a aprovechar este día para hacer un poco de historia, para contextualizar el momento en el que se encontraba Castilla en ese año, hace 500 años, y sobre todo cuál era la posición de Burgos, que fue una de las ciudades pioneras en el levantamiento contra el emperador Carlos. Nos va a ayudar a contextualizar una experta, la catedrática Cristina Borreguero, que ha charlado con mi compañera Isabel Miñón, que nos va a ayudar precisamente a conocer los detalles de la conmemoración de ese 5º centenario de la Guerra de los Comuneros y del papel de Burgos, ¿verdad, Isabel? Así es, Eneca, este viernes 23 de abril se conmemora el 5º centenario de la Guerra de los Comuneros. Y para hablar de todas las actividades que se han programado con motivo de esta efeméride y también del papel que tuvo Burgos en ese levantamiento comunero, hablaremos con Cristina Borreguero. Ella es catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Burgos y miembro del comité de expertos encargado de organizar este 5º centenario. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se ha organizado en torno a este 5º centenario? Bueno, pues va a ser, porque estamos trabajando, bueno, pues yo creo que un gran 5º centenario, teniendo en cuenta los centenarios anteriores también. Es muy interesante lo que llamamos la historiografía del movimiento comunero. Bien, para esta efeméride, para este acontecimiento, en primer lugar se ha organizado una gran exposición que se inaugurará el día 22 de abril en las Cortes de Castilla y León, con piezas extraordinarias, fantásticas. También se ha organizado un gran congreso internacional que tendrá lugar el 19, 20 y 21 de mayo, con una introducción que aquí quiero resaltar, que es un homenaje al gran hispanista Josep Pérez, gran hispanista, conocedor, especialista en el movimiento comunero, el que más ha conocido este movimiento y que ha fallecido el año pasado, en 2020. Por eso en la Universidad de Burgos vamos a tener el 18 de mayo un homenaje con 3 personalidades también del mundo y que han conocido precisamente a Josep Pérez. Vendrá el catedrático de la UNED, Luis Ribot García, que fue su padrino cuando fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Acudirá también Dolores Cabañas, catedrática de Historia Medieval por la Universidad de Alcalá de Henares,
que también fue madrina de Josep Pérez, del hispanista Josep Pérez, como doctor honoris causa en la Universidad de Alcalá de Henares. Y por último también tendremos con nosotros al director de la Casa Velázquez, Michel Bertrand, que también acudirá a este homenaje que pensamos que tendrá una relevancia importante. Estarán presentes, según nos han confirmado, el rector de la Universidad de Burgos y también el presidente de las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, es un acto importante en nuestra universidad, en nuestra ciudad de Burgos. Lleváis muchos meses trabajando, Cristina, en este 5º centenario, eres miembro del comité científico, me consta que desde la Universidad de Burgos también estáis estudiando este movimiento comunero, ahora ya 500 años después. ¿Existe un desconocimiento alrededor de lo que supuso esto para Castilla y León y para España? Bueno, pues efectivamente están estudiando, tenemos ya 2 graduados que están haciendo su trabajo fin de grado sobre el movimiento comunero y esperamos mucho el movimiento comunero en Burgos, que ese es un tema, yo espero alguna publicación, se pueda lograr alguna publicación de estos trabajos que realmente son pioneros, todavía no tenemos ningún trabajo sobre el movimiento comunero en Burgos, espero que de este 5º centenario salga precisamente esto. Y bueno, el movimiento comunero tuvo en Burgos un protagonismo muy especial, muy particular, muy burgalés, diría yo, porque Burgos fue pionero en la queja, en la reivindicación al rey. En 1516-1517 comienza ya Burgos a quejarse al rey y a pedirle su pronta venida a España. Con 16 años, 17 años, Carlos V estaba en manos todavía de sus, vamos a llamar, ministros o sus consejeros. Retrasaba esta venida y Burgos, cabeza de Castilla, va a solicitar al rey su pronta venida y va a amenazar, entre comillas, con una reunión de ciudades en Cortes, precisamente para forzar esta venida y reivindicar que el rey desde Bruselas no ofrezca dádivas y cargos y mercedes a los extranjeros en lugar de a los naturales. O sea, quizá el liderazgo de Burgos en este movimiento es fundamental. Un año después, más o menos, o 2 años después, cuando ya el rey está en España, va a seguir con esas reivindicaciones. Cuando el rey pasa por Burgos y es recibido a las puertas de la ciudad, se le exige que jure los fueros de la ciudad. También por parte de Burgos es una exigencia, es una reivindicación importante, es un papel crucial el de Burgos. Pero el rey poco a poco, cuando el movimiento comunero va cogiendo fuerza, y es que realmente el movimiento comunero empieza a coger fuerza después de las Cortes de Santiago de La Coruña, cuando se le ha concedido al monarca todo el servicio, todos los impuestos que ha solicitado, cuando regresan los miembros, los diputados en Cortes a sus ciudades, van a ser linchados. También en Burgos se alzan en contra de esos diputados que iban con mandato de no conceder nada al rey. Y sin embargo vuelven habiendo concedido todo al rey. Esos diputados van a ser linchados. En Burgos también hubo su linchamiento en esta ciudad hacia junio de 1520. Aquí se levanta la ciudad, empiezan a luchar, incluso interesante esto, porque el fuego se extendió por Castilla a partir de entonces. Empiezan a quemar las casas de los diputados en Cortes, del ayuntamiento, de los miembros del ayuntamiento. Fue el caos, la rebeldía. Se puede decir que aquí se inicia el movimiento comunero. Lo mismo ocurre en Segovia y en otras ciudades de Castilla. Y bueno, es un momento muy clave y entonces se busca que alguien aplaque esa situación. Se busca a un líder que llaman a un tal Diego de Osorio, él incapacitado para dirimir semejante espectáculo, semejante situación. Va a ser llamado finalmente Íñigo López de Velasco, que es el condestable de Castilla.
El condestable era querido en Burgos, era de la aristocracia y va a conseguir domar la ciudad con promesas. Les va a hacer promesas porque Burgos es una ciudad sobre todo comerciante. Aquí están los grandes comerciantes burgaleses que comercian con lana merina en el norte de Europa, en los Países Bajos. El condestable, muy hábil, consigue ofrecerles promesas de parte del rey para que esa lana merina sea vendida en Flandes. El rey viene de Flandes, por lo tanto, a Burgos y sobre todo a esa estirpe comerciante le interesa muchísimo precisamente esto, ¿no? Ese comercio fuera de España, ese comercio internacional. Es impresionante cómo va cambiando la ciudad de Burgos ante esas promesas del rey, esas promesas de Mercedes, esas promesas de privilegios comerciales. Y en fin, vemos que Burgos va a haber un cambio, se observa en Burgos ese cambio de ser la líder, vamos a ver, una de los principales líderes, no vamos a decir porque fue Toledo sobre todo, pero sí una de las principales líderes del movimiento comunero pasó a ser del bando realista. Cuando Carlos V conoció este hecho, supo que había ganado la batalla, porque Burgos era una ciudad importantísima, crucial, capital en el movimiento. Tenemos que decir que fue un levantamiento fugaz de apenas un año. El movimiento comunero no llegó ni a un año, fue un movimiento pero muy significativo desde el punto de vista político, porque allí se reivindicaron temas que son muy actuales y por eso es muy interesante este movimiento para la actualidad. Cómo en las mentes de estos revolucionarios ya tenían en sus mentes la libertad de las ciudades, cierto constitucionalismo, es de enorme interés. Pero Burgos no terminó aquí su papel, es que Burgos volvió a levantarse. En enero de 1521 tuvo un nuevo movimiento, un nuevo levantamiento provocado por los propios comuneros que se pusieron alrededor de la ciudad para forzar la ciudad. Dentro también había algunos individuos para forzar ese levantamiento y ocurrió una cosa muy singular y es que el levantamiento en el interior de la ciudad se produjo el 21 de enero de 1521 en lugar del día que estaba señalado, que era el 23. Y esos 2 días de diferencia hicieron fracasar el movimiento comunero de nuevo en la ciudad de Burgos. Fue de las pocas veces, por no decir la única, que Castilla se revolvió en contra del poder. Efectivamente, fue la única vez. Ya Castilla nunca más volvió a levantarse en contra de la monarquía, del poder establecido. ¿Se cuestionaba la monarquía, Cristina, o se cuestionaba un rey con mucho poder? No se cuestionaba para nada la monarquía, se cuestionaba tampoco un rey con mucho, se cuestionaba una situación muy concreta, que efectivamente un rey muy joven, ya te digo que llega con 17 años a España, que se ha proclamado rey en Bruselas, no en España, y eso había indignado a los españoles. Un rey que ha concedido mercedes, cargos a sus compañeros de viaje, es decir, a sus, pues la gente que venía con él, concede, por ejemplo, hay un francés el rey le concede desde Bruselas el castillo de Lara a un tal Joffre de Coutances. Entonces, este va a ser linchado por la ciudad de Burgos, porque además insultó a los ciudadanos burgaleses en su levantamiento, su movimiento comunero. Bien, no se está cuestionando la monarquía, se está cuestionando la situación que también indica un recorte de libertades. O sea, y se sabe que Carlos, por lo menos, aprendió la lección. Es verdad que fueron derrotados los comuneros, pero Carlos supo aprender la lección y supo ver en España, de hecho, se casó con una portuguesa, es decir, de la península ibérica, y además donde más vivió fue en España, a partir porque no olvidemos que Carlos también fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, emperador de Alemania. Entonces, él vio que era España el núcleo de ese eje
que tenía tantísimos estados. Entonces, bueno, pues podemos decir que Carlos aprendió la lección y finalmente cedió en muchas cosas a lo largo de su reinado en España, supo ver aquellas reivindicaciones y supo ponerlas en práctica. Hemos puesto un poco de luz a este levantamiento, a este papel de Burgos en este quinto centenario. Cristina, ¿qué habéis querido desde el Comité Científico trasladar a la ciudadanía con todas estas actividades, con todos los actos que habéis programado? ¿Qué queréis que cale en la sociedad en este quinto centenario? Primero que y de hecho así se ha hecho porque va a venir, no sé si va a venir, pero el rey ha aceptado la presidencia del quinto centenario. Es un hecho, es interesante ver cómo no es un movimiento antimonárquico, sino que es un movimiento reivindicativo de derechos y libertades, pero no antimonárquico, primer punto. Segundo punto, que es necesario que la ciudadanía conozca esa modernidad, entre comillas, de este movimiento, ese pensamiento avanzado, constitucionalista, diríamos hoy, pero salvando, yo lo pondría entre comillas, ¿no? Salvando las distancias. Y bueno, y ese momento crucial de un levantamiento en Castilla que nunca más volvió a darse. Tenían razones, pero no tuvieron razón. Bueno, esto es lo que... Y la duda que nos queda es qué hubiese pasado si hubiesen ganado los comunes. Pero eso no lo estudia la historia. La historia no estudia lo que pudo haber sido y no fue. La historia estudia los hechos que sucedieron realmente. Muy interesante pregunta. Eso nos sirve para hipótesis de trabajo. O sea, utilizamos lo que pudo haber sido para hacer hipótesis de trabajo, pero realmente no lo estudiamos porque la historia estudia. Porque no ocurrió. Muchas gracias, Cristina, por darnos un poco de luz sobre este movimiento comunero y el papel que tuvo Burgos en este levantamiento. A vosotros. Y esto ha sido todo, Neca. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Isabel, también a Cristina Borreguero, que nos ha ayudado a entender un poco mejor el contexto histórico que terminó con la batalla de Villalar, que conmemoraremos el 23 de abril, el motivo por el que es fiesta en esta comunidad. Cambiamos completamente de asunto, salimos del estudio a respirar oxígeno y aire de la mano de Gerardo de Mateo, que creo que está contando pájaros. Gerardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca, muy buenas tardes a todos los seguidores de 8 Magazine. Tengo que deciros que hoy estamos celebrando el Día de la Tierra, el Día de nuestra Tierra, que se celebra mañana, pero bueno, pues hemos decidido hacerlo un día antes. Estamos ahora mismo en directo, el cielo por allí está muy bien, acaba de caer una chaparrada impresionante, pero hemos decidido estar aquí y arriesgarnos a celebrar con Miguel Ángel Pinto, con el director del Aula de Medio Ambiente, pues este Día de la Tierra. Felicidades por todo lo que te toca, Miguel Ángel. Bueno, felicidades por lo que nos toca a todo el mundo, porque realmente el Día de la Tierra... Oiga, que... Anda, pero si no te pongo el micro no vas a oírme nada, ¿eh? Ya. Se me ha escapado. Cosas del directo. Bueno, el Día de la Tierra es algo que realmente debería de festejarse absolutamente todos los días. No, mañana es el día, digamos, conmemorativo, pero realmente el Día de la Tierra para todos los habitantes de este planeta lo tendríamos que celebrar a diario. Y bueno, es un día no ya especial, sino que todos los días son especiales. Y muy bien estabas comentando, ha caído una gran chaparrada, es decir, hemos tenido una tarde abrileña auténtica. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora en abril, en primavera? Y demasiado poca agua, tiene que tirar más. Y lo que tenemos es un escenario con verdes completamente lujuriosos. Vamos a comentar, Eneca, perdón. Sí, en el sentido de que el verde que están sacando ahora por cámara es un verde bollante, ¿no? Están saliendo ahora las espadañas, las eneas, las platanarias. Delante de nosotros tenemos un grupo de ocas, en este caso es un grupo de ocas masculinas, y sabemos que deben de ser masculinas porque unos puntitos blancos que veíamos por ahí entre la vegetación son el resto del grupo de estas 11 ocas que aparecieron aquí a finales del año pasado. Supongo que alguien las trajo. Sí, estas han sido liberadas por él, o no sé muy bien, porque la verdad es que un día
las vi volar, estas vuelan, y ya es espectacular. Bueno, el caso es que las que están entre la vegetación pues están con los nidos, y estos presupongo que sean los ocos, digamos, las ocas masculinas que están por aquí danzando, y ya la expectativa de ver si les llueve algo. Justo detrás de ellas, si te fijas, hay como una especie de ratoncillos pequeños que van ahí por el agua. Patitos, son patitos, ¿no? Efectivamente, que es mamá pato con un grupo de patitos, que estamos justo en la época. 1, 2, 3, 4 veo yo. Sí, por lo menos hay, ahora te digo exactamente, 4 fijo y... Tú tienes prismáticos, pero hay 4 porque yo tengo una vista de lince. Pues no, las tienes muy bien, y la verdad es que normalmente las patas suelen tener... Tenemos problemas para escuchar a Gerardo, que está en directo ahora mismo en el entorno de la capital. Esperamos poder recuperar esa conexión. Gerardo, te hemos dejado de oír, no sé si porque vuelve los chubascos y las tormentas o porque tenemos problemas técnicos. Seguimos conmemorando, hablando de aves, para conmemorar el Día Mundial de la Tierra, que en realidad se celebra mañana, pero cuya conmemoración hemos adelantado a la jornada de hoy, porque mañana, por cierto, tenemos una cita muy especial con Gerardo también. ¿Podemos retomar esa conexión? Vamos a volver enseguida a esa zona de Fuentes Blancas con Gerardo de Mateo para celebrar el Día Mundial de la Tierra, pero les voy a adelantar que mañana vamos a salir también con Gerardo por distintos puntos de la provincia, con unos invitados muy especiales, en un reportaje que todavía está elaborándose y que podremos ver mañana. Ahora sí, retomamos el directo cuando son las 5:56 minutos. Volvemos en directo con Gerardo. Gerardo, buenas tardes, a ver si podemos escucharte bien. ¿Hola? Pues sí, es que hemos pillado un charco y se nos ha medio estropeado el cable, y ahora ya nos oís bien perfectamente. Mira, ¿has visto? Se ha quejado también de que estábamos con el directo y dice, oye, no dejéis de grabarme a mí ahora, que quiero hacer yo aquí mis nuncias, ¿no? Bueno, adelante. Sí, en realidad están aquí, pues eso, como son las ocas, montando bulla. Pero lo realmente importante de todo esto, y hablando del Día de la Tierra, es que estamos, bueno, pues con unos animales que no son estrictamente silvestres, como son estas ocas domésticas que se han aclimatado aquí en la Fuente del Prior. Sí son silvestres los ánades reales que andan por aquí, los patitos que hemos podido ver. Algún azulón, golondrinas hemos visto también. Los cientos de golondrinas y aviones que están en migración. Es decir, la Tierra es un sistema dinámico, es decir, se mueve, y se mueve no solamente porque de vueltas ella sobre sí misma y alrededor del Sol, sino que la vida sobre la Tierra también se mueve y nos movemos. Queríamos saber también hoy, Miguel Ángel, las ciudades. La gente no se para a ver la naturaleza de las ciudades, y tenemos que decir que hay numerosísimas especies que están con nosotros día a día. En el Arlanzón, al lado del Cid, se pueden ver una cantidad de especies impresionante. ¿Cuántos habéis podido contar, Miguel Ángel, vosotros en vuestro trabajo desde el aula? Bueno, a ver... Pero no te me gires, que también tienes que salir tú. Estaba controlando justo lo que hay detrás. Bueno, vamos a ver, en los conteos periódicos, que ya va a hacer el tercer año que se hacen desde el proyecto de voluntariado vinculado al río Arlanzón, y que con un grupo de personas, pues que una vez al mes hacemos esos conteos. Al final, el río Arlanzón en Burgos, al igual que este parque, viene a tener alrededor de unas 174 especies de aves que se han visto a lo largo del año. Hay más incluso en otros lugares, ¿no? Depende, si estás en Villalonquejar, donde la depuradora, hay más especies se han observado allí. Alrededor de 200 especies diferentes. Sí, bueno, al total, sumando lo uno con lo otro y demás, se puede llegar a eso. Pero bueno, independientemente de las cifras, lo que sí que es verdad es que el río, en el caso de la ciudad, es un corredor verde fantástico para un montón de especies que vienen de un lado para otro, ¿no? Pero lo importante es reseñar, por un lado, que primero,
en las ciudades que las fabricamos para las personas, la vida silvestre se acostumbra y es capaz de vivir en ella. Y la reflexión sería, si somos capaces de hacer ciudades no solamente más habitables para las personas, que podemos, y de hecho se está pensando en ello, y ahora con la pandemia es lo que se está hablando, no solo de ciudades sostenibles, sino ciudades amables para que las personas podamos vivir mucho mejor, con una movilidad mejor, etcétera, deberíamos de meter en esa ecuación, meter también al resto de los seres vivos que pueden acompañarnos, por varias razones. Una, porque muchos de esos animales son beneficiosos precisamente para controlar a otros y tener unas poblaciones, digamos, animales y vegetales dentro del ámbito urbano equilibradas. Y dos, pues porque es nuestro deber moral como especie que ha modelado la Tierra, sobre todo en los últimos 100 años, hasta ocasionar los problemas que estamos viendo, pues es una obligación casi moral de especie el compartir el espacio con las otras. Y eso sí sería empezar a pensar en términos del Día de la Tierra. Porque es bonito hablar de estas especies que tenemos aquí, o qué bonito está el pato o tal otro, pero lo realmente importante es saber, primero, que muchos están desapareciendo, muchas especies están desapareciendo, y que en nuestra mano puede estar una gran parte de la solución. Y que bueno, ahí daría para hablar mucho, lo hemos comentado muchas veces con temas de ecología de reconciliación, y deberíamos de ser... y lo digo sinceramente, la especie líder en deshacer todo lo mal que hicimos, y las nuevas generaciones dejarles la nuestra, dejarles a los que vienen por lo menos una buena plataforma para poder continuar y hacer un planeta mejor. Pues qué Gerardo, manera más bonita de terminar nuestro programa. Es. Sí, ¿te quieren preguntar algo, supongo? No, sí, quería despediros, daros las gracias por habernos acompañado esta tarde y desearos de forma adelantada un feliz Día de la Tierra, que recordaremos de nuevo mañana con ese mensaje de Miguel Ángel Pinto. Bueno, gracias, Gerardo. Miguel Ángel, un beso. Para todo el mundo, efectivamente. Es un... Que nos vamos, que se acaba el Hasta programa. mañana. Adiós, hasta luego. Hasta luego. A ustedes también les decimos adiós, solo hasta mañana. Volvemos a encontrarnos como siempre a las 4:30 en punto aquí en 8 Magazine. Hasta entonces.